Hoy nos sumergiremos en la vida y el legado de uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, Charles Darwin. Acompáñenme en este viaje fascinante mientras exploramos la vida, las obras y las contribuciones de este pionero de la teoría de la evolución. La vida temprana de Charles Darwin. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra, en una familia de clase alta. Desde joven mostró un profundo interés por la naturaleza, pasando horas explorando el campo y coleccionando especímenes. A pesar de recibir una educación formal en medicina y teología, su verdadera pasión siempre fue la historia natural. Fue influenciado por geólogos como Charles Lyell y Adam Sedgwick, quienes sembraron las semillas de su futura teoría de la evolución. Estos primeros años establecieron las bases de su futuro trabajo como científico. La educación de Darwin. La educación de Charles Darwin fue un proceso crucial en su desarrollo como científico. Después de asistir a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, donde su interés por la historia natural se hizo evidente, se trasladó a la Universidad de Cambridge para estudiar teología. Sin embargo, su verdadera pasión seguía siendo la historia natural. Durante su tiempo en Cambridge, se unió al club de plinianos y fue influenciado por las conferencias del geólogo Adam Sedgwick, lo que lo llevó a cuestionar las ideas tradicionales sobre la historia de la Tierra y la evolución de las especies. Estas experiencias sentaron las bases para su futuro trabajo en biología y geología. Si estás fascinado por la ciencia y deseas explorar más sobre la vida y el legado de figuras como Charles Darwin, este es el lugar para ti. Suscríbete ahora al canal para acceder a contenido exclusivo que te llevará a un viaje emocionante a través de la historia de la ciencia y las mentes brillantes que han dado forma a nuestro mundo. No te pierdas la oportunidad de unirte a nuestra comunidad de exploradores del conocimiento y descubrir las maravillas del universo junto a nosotros. Suscríbete ahora y únete a la aventura. El viaje de Beagle. El viaje del HMS Beagle fue una experiencia transformadora para Charles Darwin. Durante casi 5 años, exploró América del Sur, las Islas Galápagos, Australia y el Pacífico, recopilando una gran cantidad de observaciones y especímenes. Sus descubrimientos en geología y biología, especialmente en las Galápagos, sentaron las bases para su futura teoría de la evolución por selección natural. Este viaje fue un hito crucial en la vida de Darwin, marcando el comienzo de su viaje hacia la comprensión de los procesos naturales que gobiernan la vida en la Tierra. La teoría de la evolución por selección natural. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin propone que las especies cambian gradualmente a lo largo del tiempo debido a la selección de características favorables que aumentan las posibilidades de supervivencia y reproducción. Utilizando evidencia de variabilidad dentro de las poblaciones y la adaptación de las especies a diferentes ambientes, Darwin argumentó que la evolución es el resultado de un proceso natural en lugar de un diseño divino. Su trabajo revolucionario en El origen de las especies allanó el camino para nuestra comprensión moderna de la biología y la evolución. La controversia y la recepción de su teoría. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin provocó un intenso debate en la sociedad victoriana, desafiando las creencias religiosas arraigadas. Mientras algunos científicos como Thomas Henry Huxley apoyaron vigorosamente la teoría, otros, incluidos líderes religiosos, la rechazaron. Este debate se ilustra en el famoso encuentro entre Darwin y el obispo Wilberforce en la reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1860. A pesar de la controversia, la teoría de Darwin ganó aceptación gradual entre la comunidad científica y transformó la comprensión de la humanidad sobre su lugar en la naturaleza. Otros trabajos y contribuciones. Además de su trabajo en la evolución, Darwin realizó importantes investigaciones en otros campos, como la botánica, la geología y la psicología animal.
investigó la polinización de las plantas, la geología de la Tierra y las emociones animales. Escribió numerosos libros y artículos sobre una variedad de temas científicos y continuó trabajando en su teoría de la evolución hasta su muerte en 1882. Legado y reconocimiento. El legado de Charles Darwin es monumental, marcando un hito en la historia de la ciencia con su teoría de la evolución por selección natural. Su enfoque meticuloso y su capacidad para comunicar ideas complejas influyeron en generaciones de científicos. Su trabajo trascendió la biología, impactando campos como la ecología, la genética y la paleontología. Darwin sigue siendo una figura icónica, cuyo legado cultural y científico perdura hasta hoy. Su contribución a la ciencia es celebrada mundialmente y su nombre está asociado con el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad en el mundo natural. En resumen, la vida y obra de Charles Darwin son un testimonio del poder de pensamiento científico y la observación cuidadosa. Desde sus humildes comienzos en Shrewsbury hasta sus viajes por el mundo a bordo del Beagle, Darwin dedicó su vida a desentrañar los misterios de la naturaleza. Su teoría de la evolución por selección natural sigue siendo una piedra angular de la biología moderna y su legado perdura como un faro de inspiración para todos aquellos que buscan comprender el mundo que nos rodea.